Gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, con ustedes, agradeciendo su gentil y hermosa compañía para con nosotros. En la tarde de hoy hemos querido tratar un tema que, si bien es cierto, se ha tocado con cierta regularidad en otros espacios de comunicación. Es un tema que primero no pasa de moda y segundo es un tema que ha ido cambiando con mucha regularidad. En la tarde de hoy estaremos conversando con la doctora Dania Torres, quien es pediatra infectóloga, con quien estaremos tratando el tema de los niños y el virus del coronavirus del 2019. La doctora Dania Torres es una persona con vasta experiencia tratando este tema y a quien además es profesora universitaria y profesora de varios posgrados de formación en la República Dominicana. La doctora Dania Torres es una excelente profesional, así como afamada también. Así como una amiga, Dania Torres. Gracias por estar con nosotros y queremos pedirle que luego de la pausa continúe con nosotros, ya que estaremos tratando el tema del COVID-19 y sus manifestaciones en la población pediátrica. Así que ese es el tema de hoy en 360 grados. Regresamos en un momento. Por continuar con nosotros en 360 grados. Como habíamos anunciado al inicio, tenemos esta tarde la presencia de la doctora Dania Torres, que es pediatra infectóloga, una amiga, profesora universitaria, profesora de posgrado de la formación médica, y con quien estaremos conversando el tema de COVID-19 y la afección en población pediátrica. Doctora Dania Torres, muchas gracias por estar con nosotros en 360 grados. Gracias a ti, Héctor, por la bonita introducción y por la invitación. Estamos a la orden. No, Dani, usted sabe que para nosotros es un placer. Doctora Torres, vamos a iniciar hablando algo que realmente me gustó esta primera pregunta para entrar. Y la primera es, ¿cómo uno le explica a los niños esto del coronavirus? Porque realmente usted como pediatra, que su mamá le dice, no, que tú estás enfermito y te vamos a llevar al médico. La pregunta es, ¿cómo lidia una doctora con un bebecito que tiene coronavirus para explicarle una situación como esa? Mira, realmente hay que tener un arte. Tú sabes que el médico es el enemigo número uno. Yo por norma tengo, cuando el paciente entra, lo primero que le explico, en esta oficina no hay puya. Y con eso tú consigues la primera punto de confianza. Es un poquito difícil, sobre todo en la edad de los menores de 3 años, que no entienden muy claro qué es lo que está pasando, que muchas veces no se sienten enfermos y saben que ahí lo van a apoyar o van a mandar a que lo apoyen. Realmente es un poquito difícil explicarle. Los padres, he tenido pacientes que vienen con los padres luchando con la mascarilla, luchando porque no toquen nada. Es una situación un poquito difícil para los niños de entender, pero de hecho se han creado muchos videos infantiles que hablan del COVID. Esto ya para una edad un poquito superior, le hacen el cuento bien bonito, le explican por qué, y de hecho tuve muchísimos memes y videos que andan por ahí de niños que dicen, no voy a salir, que afuera está el virus. O sea, ya ellos prácticamente tienen un nivel de entendimiento. Claro, no van a entender exactamente lo que está pasando, pero saben que hay una situación amenazante. Y es bueno hablarlo, sobre todo con los que tienen edad, porque la vida nos cambió de repente en un minuto. Ya nos cambió por completo la vida, nos quejamos, estamos en la casa, estamos no siendo productivos, muchos han dejado definitivamente de percibir salario. Esto cambia el humor, cambia la situación en general, la amenaza en general de que podemos ser cancelados y un sinnúmero de situaciones, y nos olvidamos de los niños. Están ahí y no son adultos, pero son entes que perciben hasta el cambio de humor que tienen los padres, el cambio de repente de que ya no voy a la escuela, ya no voy a hacer tarea, ya no voy al gimnasio, ya no voy al centro de la piscina, a la escuela que estaba en la tarde, en el inglés. Todo le cambió también a ellos. Y muchas veces los padres los ignoran y no se toman el tiempo para sentarse y tratar de explicarle la situación de una manera que puedan entenderlo, sin convertir la situación en más amenazante de lo que ya es, pero que realmente se saque algo bueno, que ellos puedan aprovechar y disfrutar de la presencia de los padres en la casa, sin el temor de que qué está pasando. Perfecto, doctora Torres. Vemos los casos de adultos y de niños, y hay una discrepancia importante. Cuando uno revisa la información de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la cantidad de niños son menos de 400 niños afectados. Pero entonces uno ve que el total de personas que se afectan son más de 11.000.
¿Son esos números reales o qué es lo que está pasando? Los niños no se enferman de coronavirus, los padres no tienen que preocuparse de esa enfermedad. Esos números no son reales. Tú sabes que actualmente en el país tenemos un problema con la realización, el testeo, la realización de muestras. Y los niños son los menos interesados en ser tomados muestras para ellos. O sea, esos números no son reales. Probablemente sea más alto el número, pero dado el hecho de que es una situación que en la gran mayoría de los casos pasa desapercibida y no hay sintomatología, pues entonces no hay ese interés de tomar muestras por un lado. Y por otro lado, definitivamente se presentan, sobre todo en el interior y en todas partes, casos que muchas veces se confunden, sobre todo los médicos que no tienen la especialidad, médicos comunitarios, confunden la sintomatología con un dolor abdominal. Esto es lo que tendría que ver un cirujano si continúa positivo el dolor, pero obvia de que el COVID es una serie de manifestaciones que abarcan todos los rincones. Entonces, pues yo creo que hay un subregistro con los niños, igual que está pasando con los adultos, pero definitivamente en ellos las manifestaciones son prácticamente imperceptibles. Doctora Dania, ya que estamos hablando de hacerle la prueba a los niños, para los padres que nos están escuchando hablando hoy sobre coronavirus en niños, en población pediátrica, la prueba de los niños es exactamente la misma prueba que se hace a los adultos, para aquellas personas que nos están viendo, por favor. Sí, correcto. La prueba de los niños es igual. Es lo que conocemos como PCR, que es una cadena de polimerasa. Es la prueba más específica que debemos hacer. Se hace de una forma sencilla, tomando una muestra a través de la fosa nasal. Un hisopito es bien molestoso, que nos los atraviesan hasta la fosa posterior. Cuando te sacan una lágrima, tú sabes que llegaron al sitio y que definitivamente está bien tomada la muestra. Eso está claro. Definitivamente, mira, si somos realistas, lo ideal es que cuando un padre esté positivo se testeen todo dentro de la casa, porque eso nos va a dar una estadística real y eso nos va a ayudar sobre todo con la cuarentena. Cuando sepamos la cantidad de personas que tenemos infectados, que tengamos bioestadística, eso nos va a ayudar a saber cómo actuar ante la curva, ante la elevación, el aplanamiento y saber qué hacer en realidad a medida que vamos proyectándonos y que se va aumentando el número de personas que ya tienen serología, anticuerpos y defensa. Sería lo ideal, en un mundo ideal, pero lo ideal no es real y entonces no tenemos capacidad para tomar muestras. Pero cuando tenemos evidentemente un padre y una madre positivo, lo ideal sí es que el que puede, que tiene su ARS privada y que no tiene costo alguno la toma de la muestra, pues se tome la muestra. Se toma a través de la nariz, es lo ideal. Se puede tomar también con contenido de saliva, pero el niño no va a escupir esa cantidad de saliva que está requiriendo. Entonces lo ideal es que sea a través de la fosa nasal. Ok, doctora Torres, una pregunta interesante es, ¿tienen los niños el mismo riesgo que los adultos de presentar complicaciones? Se lo digo porque muchos padres, sobre todo los adultos que yo recibo allá en la USA en mi consulta, llegan no preocupados por ellos, porque ellos dicen, doctor, yo no me siento nada. El problema es que yo vivo con mi niña que tiene 6 meses, o vivo con mi hija que tiene 11 años. ¿Tienen el mismo riesgo los niños que los adultos de presentar complicaciones asociadas al coronavirus? Por favor, doctora. Mira, Héctor, cuando toda esta pandemia inició, que sabemos que fue en China, en Wuhan específicamente, el concepto que teníamos el resto del mundo, que estábamos viendo lo que pasaba en China, era que los niños estaban inmunes, que de algún momento, de alguna forma estaban protegidos, que los niños estaban en la naturaleza protegidos aparte. La situación, luego de que esto se diseminó por el resto del mundo, que llegó a Europa, Norteamérica y todas partes, la situación no es que están 100% protegidos, pero sí tienen una mayor protección, mucho mayor protección que los adultos. Son unos privilegiados, aunque no están inmunes de que no van a padecer la enfermedad, siguen siendo unos privilegiados dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Sin un sinnúmero de factores, se discute el hecho de que los niños siempre tienen resfriados, siempre están compartiendo con otros niños y hacen resfriados con mucha frecuencia. Dentro de los virus que andan produciendo resfriados que no son malos, está un grupo de coronavirus y entonces se sospecha que quizás exista una especie de inmunidad cruzada que le da cierto grado de garantía contra este específico que es el COVID-19. También se habla de la protección de las vacunas. Sabemos que el paciente pediátrico tiene un sistema inmunológico mucho más activo que el del adulto,
que nosotros a medida que vamos avanzando en edad vamos perdiendo función del sistema inmunológico hasta que nos convertimos en riesgo ambulatorio. Después de los 60, yo tengo un amigo que no le gusta que digan eso, pero después de los 60 definitivamente vamos como que en una curva que va declinando y que eso se convierte en un riesgo para usted estar en el medio. Entonces, evidentemente, ellos son unos privilegiados en la naturaleza con esto del COVID. No sabemos si la vacuna, no sabemos si el sistema inmunológico, no sabemos si los procesos infecciosos virales anteriores o si es una sumatoria de todo eso. Pero evidentemente la evolución de estos niños ante la enfermedad es muy diferente a la del adulto. Prácticamente el riesgo de mortalidad es bien bajo, por no decir casi ninguno. Ahora, como los adultos, hay niños que tienen inmunocompromiso per se. Hay niños que tienen leucemia, hay niños que tienen diabetes tipo 1, hay niños que tienen inmunocompromiso porque son falsémicos. Pues para ellos la situación es que hay que tratar de protegerlos porque realmente no sabemos qué tan grave pudiera ser la situación en ese caso. Doctora Torres, la recomendación, por ejemplo, de un padre o de una madre que salen positivos a coronavirus, le hacen las pruebas a sus niños salen positivos, pero ellos ven que el niño no tiene ningún tipo de manifestación. Tienen como quiere ese padre, esa madre, que tomar al niño y llevarlo donde un pediatra infectólogo o donde su pediatra para ser evaluado. Lo digo porque todos los adultos, cuando se diagnostican, siempre es prudente hacer un grupo de pruebas para ver qué tanta inflamación hay en su organismo, saber si van a requerir algunas terapias que utilizamos para reducir algunos riesgos, por ejemplo el riesgo de que vayan a presentar trombosis, de que vayan a presentar algún otro tipo de dato sistémico adicional. Uno le dice a todos los adultos, si estás positivo, ve donde el médico para que te evalúe. En pediatría, aplica lo mismo. Un niño que está positivo debe tener por lo menos una evaluación por parte de un especialista en población infantil. No necesariamente. No necesariamente, ya hablábamos del riesgo mínimo. Sí hay que orientar a los padres sobre una observación estricta del paciente. Los padres siempre están alerta, están atentos, y en caso de que se presentaran manifestaciones clínicas, entonces sí debe contactar inmediatamente su médico, su pediatra, o acudir para que sea evaluado. Porque la gran mayoría pasa asintomático y sin ninguna manifestación, pero hay otros que van a tener tos, van a tener dificultad respiratoria, van a tener dolor torácico, van a tener fiebre y van a lucir enfermos. Entonces, en una situación semejante donde ya hay signos de alarma, que el mismo padre te dice, no lo veo bien, no me luce que esté bien, entonces es el momento de que entre el médico para la evaluación, para categorizar al paciente. Y ahí tú entras y entonces tomas la conducta de si debo tomar muestra. La gente piensa que no, pero en el niño se toma la misma muestra, se hace el hemograma, se hace la PCR, el eritro, se hace el dímero D, se hace la ferritina, porque son marcadores que me van a decir qué conducta yo debo seguir con ese paciente, si debo o no dar medicación. Y el cuadro clínico te va a decir si el paciente puede volver a su casa con una vigilancia o si debe quedarse ingresado. Entonces, lo ideal es que se queden en la casa si no hay ningún tipo de manifestación, con la orientación correcta y contacto telefónico. De presentarse cualquier dato clínico, entonces acudiríamos al profesional. A través de WhatsApp nos pregunta Carla Francisco, ¿difiere el tratamiento del coronavirus en los adultos y en los niños? ¿Es diferente el tratamiento en esas dos poblaciones? Doctora Torres, te lo digo porque recuerde que si un adulto va al médico y le dice que se tome algo, después este adulto cuando llega a la casa casi le encaqueta exactamente lo mismo al niño. Entonces, ¿pueden recibir los niños el mismo tratamiento que los adultos si se diagnostican con coronavirus? No, esto no es lo ideal. Que si a ti te dan una citromicina o te hacen un electro y te dan una hidroxicloroquina, tú vayas a repetir lo mismo con el niño. De hecho, antes de tú medicar al paciente, tú regularmente haces análisis y estableces cuál es el estatus, si lo necesita o no. Y la medicación, que es un poquito informal porque no hay realmente un protocolo establecido en ninguna parte, estamos haciendo medicación basado muchas veces en respuesta de otros sitios. La medicación no se debe administrar. Hasta ahora solamente administramos acetaminofén en caso de que presentara febrícula o fiebre o algún malestar. Pero si el niño necesitara, si se puede utilizar en él la citromicina, igual que la embarazada se puede utilizar la hidroxicloroquina con los requerimientos. Hay mucha gente que está a favor y en contra de esta,
Tú sabes que prácticamente la han satanizado en algunos sitios por el problema del QT, del corazón, pero con una supervisión bajo internamiento yo entiendo que se puede utilizar de ser necesario. Los inmunológicos, si se necesitan, el tocilizumab, en algunos países están utilizando el lopinavir, ritonavir, incluso el remdesivir, si lo tuviéramos a mano y se pudiera, en pacientes que lo necesiten, pero no hay la administración de un esquema de medicación a los pacientes que no lo necesitan. Regularmente el pediátrico no toma nada, en pocas palabras termina sin tomar ni siquiera acitromicina. Ok, perfecto. Una pregunta muy importante, sobre todo por la cantidad de dominicanos que son asmáticos. Un bebecito, un niño, 4 o 5 años que sufre de asma, ¿tiene mayor riesgo de complicaciones asociadas al coronavirus? Mira, yo creo que en los adultos se ha visto mayor riesgo con el asma. La gente se ha desgaritado de los hospitales, que yo soy asmático, y han dejado el limpio en muchos sitios. Esa es la realidad. Aquí todo el mundo ha sido asmático alguna vez. Y con este humo de Duquesa ahora estamos los que nunca fueron también. Definitivamente yo entiendo que no. El niño asmático controlado, que tiene control de su médico neumólogo, sigue con su tratamiento igualito, no importa el COVID. No podemos dejar las medicaciones para situaciones de base que tenemos, porque el COVID, olvídense del COVID. Si usted es asmático y usted le da su bombazo, usted sigue dándoselo y sigue manejando a su paciente. Si se presentara cualquier condición de un COVID más asma, pues ojo, tenemos el ojo alerta, pero la medicación sigue. Y no, hasta ahora hemos visto que la mitad de la población de los dominicanos, de los niños, son asmáticos, sobre todo antes de los 5 años, y no ha habido ningún tipo de problema a nivel nacional en ese sentido. Doña Torres, también observamos como que son pocos los internamientos de los niños que tienen coronavirus. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de tener que hospitalizar a algún niño o ha escuchado de algún niño que haya tenido que ser hospitalizado por complicaciones asociadas al coronavirus aquí en el país? Hasta ahora no hemos tenido acá a nivel privado ni a nivel en nuestro hospital, el Marcelino Vélez Santana, que es donde trabajamos, se están ingresando adultos, los niños, pero no hemos tenido la necesidad tampoco de referir ningún niño para un hospital de COVID. Sí nos han llegado pacientes, padres, como tú dices, con niños que son positivos, que lo han certificado y acuden con el niño, se les orienta, se les da la orientación del lugar, pero hasta ahora no hemos tenido en nuestro hospital que ingresar a nadie. Hasta ahora no. Perfecto. Doctora Torres, nos damos cuenta que, como bien usted decía, antes se hablaba de que los niños menores de 9 años no tenían ningún fallecimiento. Luego de que se sobrepasaron los 2 millones de casos, comenzaron a aparecer los fallecidos. De que en República Dominicana ya tenemos constancia de los mismos, en Estados Unidos, como ustedes decían, en Europa, ya hay casos reportados. Y siempre se pregunta si esos niños no tenían alguna condición de base. ¿Pudiera en unos minutitos decirnos, antes de ir a la segunda pausa, qué tipo de complicaciones o qué tipo de procesos pone más en riesgo a un niño? Lo digo porque aquí en República Dominicana también existe una población de niños que son especiales, niños por ejemplo con síndrome de Down. Si ese tipo de condiciones lo pondría en riesgo de presentar enfermedades más severas. Sí, hay un grupo de niños que son inmunocomprometidos, tienen todo tipo de inmunocompromisos, falsémicos y eso, pero hasta ahora lo que vemos como un mayor riesgo son aquellos que tienen un inmunocompromiso respiratorio. Nosotros tenemos un grupo amplio de niños con fibrosis quística, que es una enfermedad característica de la gente blanca. Nosotros somos una mezcla blanco, negro y taíno, pero nosotros tenemos aquí población blanca, sobre todo en las montañas, por Constanza, Jarabacoa y esa parte, y tenemos una población grande de pacientes con fibrosis quística. Pero tenemos pacientes también que al momento de nacer tienen compromiso de su pulmón, gente que hacen definitivamente síndrome de membrana hialina, niños que nacieron muy inmaduros, que requirieron de maduración pulmonar y que arrastran con ellos esa insuficiencia respiratoria que se convierte en un problema todo el tiempo. Hasta ahora esos son los que están presentando una condición más agravada cuando se presenta el COVID en ellos. Doctor Torres, una pregunta que nos hacen por aquí, María José Valdés, a través de WhatsApp. Una madre que acaba de dar a luz, ¿la recomendación del pediatra es que le continúe dando el seno o que pare eso por un rato? Mira, hay muchas controversias, se ha dado una controversia grandísima entre Europa, Estados Unidos y Asia. La recomendación es que la lactancia materna no se debe suspender bajo ningún concepto. No se debe suspender.
Se ha evidenciado que en líquido amniótico, que en leche materna no hay presencia de COVID, no hay presencia del virus. Entonces, definitivamente, en Estados Unidos están recomendando separar el producto de la madre y que ésta se ordeñe y que la leche le llegue al producto, pero en Europa y en Asia y en otros países son más conservadores. Te dicen que la madre debe seguir en conjunto con el niño, en un bacinete, en una cunita, a cierta distancia, y que a la hora del amamantamiento ella se proteja con una mascarilla N95, que lave el pezón con agua y jabón, que se higienice y que le dé con la mayor bioseguridad, le dé la lactancia materna directa desde el seno. Esa es la recomendación. Ahora, hay una cuestión de bioética que debemos de tomar en cuenta la opinión de la madre. Si la madre se le explica que el riesgo de ese recién nacido es mínimo al momento de haber nacido y que pudiera contaminarse, que dependerá de ella, de la bioseguridad que ella le oferte, entonces pues yo entiendo que debe de dejarse la decisión final que la tome la madre. Eso es lo que se llama consentimiento informado, y que ella decida qué va a hacer con el producto. Pero bajo ningún concepto se debe suspender la lactancia materna, en eso tenemos que estar bien claros. Hay algunas personas que hablan de que se le pueden pasar anticuerpos contra el virus al bebé y que eso pudiera brindarle protección en un futuro, sobre todo esas madres que están en estadios posteriores o tardíos ya de la enfermedad, y por eso se recomienda que sí, que le den el seno al bebé. He escuchado las dos modalidades que usted presentaba, de tenerlos lejos y ordeñarse, pero también escuché el hecho de utilizar protección para minimizar lo que es la transmisión al bebé. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, vamos a pedir a nuestro máster, por favor, que vayamos a anuncios, y al regreso vamos a continuar hablando con la doctora Dania Torres, y dentro de los temas que vamos a tocar está la aparición de una enfermedad parecida a un síndrome de Kawasaki, que es una enfermedad que la doctora Dania Torres nos va a responder al venir de la pausa. No se muevan, volvemos con 360 grados en un momento. Nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo con ustedes, disfrutando de la grata compañía de la doctora Dania Torres, pediatra infectóloga, que tiene su consulta privada en el Centro de Ginecología Obstetricia, en la clínica en la Avenida Independencia. El teléfono del consultorio de la doctora Dania Torres es el 809-682-2095, 809-682-2095. Les puedo decir que la doctora Dania Torres es excelente pediatra, tanto así que es la pediatra de dos de mis sobrinitos. Así que ya usted sabe, pueden llevar a sus hijos sin ningún tipo de miedo de la doctora Dania Torres. Doctora Torres, una pregunta muy interesante que nos hace Elena Caguas a través del WhatsApp. ¿Es cierto que no se recomienda el uso de la mascarilla en niños menores de 3 años, doctora Torres? Sí, es correcto. En menores de 3 años la mascarilla puede convertirse en un arma de doble filo. Primero, no entienden de qué se trata, pueden quedar con una situación de que quede aire atrapado, de que terminen conservando CO2, de que es un problema serio. Lo recomendable es de que si usted necesita estar en presencia de un niño y hay un proceso de riesgo, pues usted lo quite de ahí, le quite el riesgo del lado. Si es usted aislarse, pero lo ideal es que no se utilice mascarilla. Se puede entre los 2 y 3 años, para un transcurso corto de tiempo, trasladarse de un sitio a otro, pero de rutina no recomendamos la mascarilla a esa edad. Doctora, otra pregunta que hacen por aquí es el hecho de que hay muchas personas que dicen que quizás el dengue o el COVID han generado cierta confusión con los médicos, ya que tenemos una generación importante de médicos, que cuando una gente tenía fiebre y tú no sabías bien lo que tenía, decía que era dengue. Sí. Entonces ahora tenemos otra patología viral, con manifestaciones respiratorias predominantes, pero que en algunos casos ha generado cierta duda. ¿Usted pudiera hablar un poquitito sobre esa confusión entre el dengue y la infección por coronavirus del 2019, por favor? Sí, mira, existe la posibilidad de una coinfección. La posibilidad de que tú tengas coronavirus junto con el dengue, de que tengas coronavirus junto con la influenza, es una posibilidad, pero ante la presencia de una pandemia, y si tú tienes manifestaciones clínicas y te sale que el COVID está negativo y el dengue positivo en serología, entonces, ojo, eso hay que revisarlo.
no confiarte de que se trata de un dengue. Muchas veces las manifestaciones clínicas son muy parecidas, pero evidentemente cuando hablamos de prueba de serología sabemos que esta puede dar una reacción cruzada entre virus y salir un falso positivo de otro virus. Entonces no confiarnos en ese sentido. Si estamos ante una pandemia, estamos prácticamente seguros de que lo que a usted le está afectando es lo mismo que está circulando en el medio y está afectando a todo el mundo. Además de que no estamos en una época de riesgo máximo de dengue, porque regularmente la gente está recluida en sus hogares, no estamos ante una sequía inminente, no estamos almacenando agua, o sea, no estamos ante una temporada de epidemia de dengue. Por lo tanto, no se dejen confundir. Una serología de dengue positivo no quita que el paciente no esté cruzando con un COVID-19. Doctora Torres, otra preguntita que hacen es si usted ha visto niños o si hay reportes de niños que hayan nacido con malformaciones porque su madre durante el embarazo haya presentado la infección por el coronavirus. No, eso no ha pasado. Hasta ahora la evidencia es de que el virus aparentemente no está atravesando barrera placentaria, no está infectando el líquido amniótico, no está afectando la leche materna. Por lo tanto, esos productos están prácticamente seguros de que no van a tener ninguna comorbilidad al momento del nacimiento. El riesgo básico es que si la mamá tiene una enfermedad activa, puede entonces en el alojamiento conjunto contaminarse e incluso pueden contaminarse intrahospitalariamente con el personal que lo está manejando dentro de las unidades. Recuerden que las unidades son sitios cerrados y que si no se maneja adecuadamente el personal, si no se hace un rastreo, si el personal desconoce que está positivo, pudiera contaminar a esos bebés. Pero un bebé con otro, contaminarse tampoco no es factible. Recuerden que los bebés recién nacidos no son productores de flujo, no son contaminantes, prácticamente el riesgo de que ellos contaminen es nulo, y que definitivamente el riesgo para esto o es materno o es con el personal que los está manejando. Así que ya saben las personas que nos están viendo, las embarazadas, no es un problema lo que es el coronavirus. Ya saben, por favor, ese es uno de los grandes temores y siempre de las preguntas. Sí. Para acá, si tengo coronavirus, porque usted está embarazada, ¿qué va a pasar? Ya escucharon a la doctora Doña Torres, aparentemente no ocurren grandes contratiempos. Doctora Torres, ahora vamos a entrar en la pregunta que dejamos antes de irnos a nuestra segunda pausa. Esa enfermedad que ha estado circulando, la enfermedad de Kawasaki, o una enfermedad parecida al Kawasaki, asociada al coronavirus. Vamos a utilizar unos minutos primero para que usted nos diga qué es la enfermedad de Kawasaki, o sea, cómo se ve, cómo se manifiesta, cómo una madre o un padre que su hijo le ha dado el coronavirus y ahora tiene manifestaciones que usted nos va a explicar, pudiera ser un síndrome parecido al Kawasaki, por favor. Sí, correcto. El Kawasaki es una enfermedad cuyo origen se desconoce, aunque siempre hemos sospechado la posibilidad de que los virus sean los agentes causales. No se tiene el origen específico, la etiología, no sabemos de dónde viene. Es una enfermedad inflamatoria que afecta básicamente a niños menores de 5 años. Se caracteriza porque se afectan los vasos, las arterias, se inflaman. Es lo que la gente conoce como vasculitis. Es una inflamación de las arterias, pero no solamente de cualquier arterias medianas y grandes, sino también afecta incluso las coronarias. Esta coronaria que los adultos cuidamos tanto, ¿verdad? Porque es un peligro serio y estamos a dieta con las grasas y ese tipo de cosas por el taponamiento. En estos niños, que son niños sanos hasta ese momento, definitivamente se afectan las coronarias y se produce lo que se llaman grandes aneurismas. Y esto es sumamente peligroso. Es una enfermedad que se resuelve con tiempo cuando logramos detectarla. Por eso siempre tenemos aquí una gran infectóloga, pediatra, la doctora Virgen Gómez, que siempre está haciendo campaña sobre la detección temprana del Kawasaki, porque si la pasamos desapercibida, entonces se puede producir un daño irreversible a nivel de las coronarias, del corazón. Y definitivamente las manifestaciones se pueden fácilmente confundir con una enfermedad estreptocócica. Entiéndase que se produce dolor de garganta, odinofagia, dolor al tragar, el paciente presenta lesiones en piel, lo que la gente conoce como un sarpullido o manchas rojas, el paciente puede tener la lengua roja, inflamada, puede tener los labios también brillosos y se agrietan, ¿sí? La punta de los dedos se hinchan, la fiebre que es característica y continua, que no mejora con ninguna medicación, y cuando hacemos los marcadores infecciosos, entonces esto es tan positivo como si se tratara de una infección bacteriana.
como si de un estreptococo se tratara. Tenemos una PCR elevada, tenemos una eritrosedimentación elevada, pero lo más característico que hace que el pediatra regular le llame la atención y sospeche de la enfermedad es la elevación continua y marcada hacia arriba de las plaquetas. O sea, hay una trombocitosis que comienza con 400.000 plaquetas y en 4 días, 5 días tú haces un control y ya va por el 1.000.000 de plaquetas. Entonces, definitivamente es una enfermedad que cuando la detectamos tempranamente, no hay un análisis específico, sino una sumatoria de condiciones clínicas más los análisis. Sospechamos de esto y entonces podemos detenerlo con el uso de aspirina, esa aspirina simple que siempre decimos no se le dé a los niños, la aspirina no se debe, que es un antiagregante plaquetario. En este caso tiene muy buen uso, aspirina en altas dosis y por mucho tiempo, y definitivamente las inmunoglobulinas, que son unos medicamentos que vamos a poner regularmente en un intensivo bajo observación estricta porque se puede producir hasta un edema agudo del pulmón en su administración. Estos medicamentos los vamos a administrar bajo supervisión médica y con esto logramos detener ese proceso progresivo de daño y deterioro de los vasos medianos y grandes, incluyendo las coronarias. Esto es el Kawasaki, es importante detectarlo antes del 10º día, porque cuando no se detecta tempranamente, pues el daño es irreversible. Se ha dado una situación en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido y en algunos otros países, incluso en Asia se han detectado casos de un síndrome que se le ha llamado síndrome de Kawasaki-like. Like como, igual, parecido. O sea, es básicamente el mismo cuadro que presenta un niño de Kawasaki se está presentando, con la diferencia que en muchos casos cuando se hace la prueba del COVID, se encuentra positivo. Claro, también hay casos de Kawasaki-like que cuando se ha hecho la prueba del COVID está resultado negativa. Pero básicamente en la fisiopatología de este síndrome nuevo, lo que aparece es inflamación igual de las arterias, de los vasos pulmonares, cardíacos, en todas partes. Entonces es una similitud tan grande que nos hace pensar si no se tratará de un Kawasaki. ¿Cómo estaría el COVID desencadenando este Kawasaki? No sabemos. Es un misterio. Hay mucha gente que está en investigación, hay muchos centros que están investigando, pero es una patología sumamente peligrosa, sobre todo si no la detectamos a tiempo, es el peligro mayor, porque el Kawasaki se puede detener, el daño del corazón se puede detener con tiempo. Y si esto pues no pasa desapercibido porque tiene un COVID positivo y estamos pensando que es un COVID lo que el paciente está cursando, que el COVID da lesiones en piel, que el COVID pone los ojos rojos, que da una conjuntivitis sin secreción, que el COVID hace que la lengua se ponga roja y no tomamos la conducta adecuada de manejarla como si fuera un Kawasaki, entonces se nos puede salir de las manos. Señores, hemos estado conversando con la doctora Dania Torres, pediatra infectóloga en la tarde de hoy, quien tiene su consulta en el Centro de Ginecología y Obstetricia en la Avenida Independencia con el teléfono, anote, 809-682-2095. Repito, 809-682-2095. Doctora Torres, en un solo minuto, ya que tenemos que despedir a 360 grados, ¿cuál sería la recomendación para los padres si sus niños se diagnostican con coronavirus? Lo ideal es quedarse en casa. Mientras más en casa estemos, pues menos riesgo tenemos de que nuestros niños se enfermen. Ahora, si el niño resulta positivo por un rastreo ocasional o porque ha presentado síntomas, si se mantiene asintomático, quédese tranquilo en la casa. Recuerde que su niño va a ser contagioso para los adultos, para quienes le rodean, independientemente de que no sienta ni padezca nada, ni tenga fiebre, es contagioso para los demás, por lo tanto debe por lo menos un periodo de 15 días mantenerlo en aislamiento absoluto. Quite del lado de estos niños a la persona de riesgo, entiéndanse los abuelos que ya por la edad tienen un riesgo implícito, personas mayores o personas que tengan cualquier enfermedad de base. Recuerden que el niño en su mayoría va a cursar con una enfermedad benigna, que esto que ha salido a la luz, que se ha publicado lo del Kawasaki-like, son casos contados, no han sido una gran cantidad y que definitivamente la gran mayoría ha sobrevivido a pesar de la gravedad. Entonces mantengámonos en casa y expongamos lo menos posible a los niños. Recordar que cuando usted sale a la calle, usted está poniendo en riesgo a sus niños que están trancados en la casa. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Nos veremos el próximo viernes, donde trataremos el tema del coronavirus y los ginecólogos.
así que traeremos a un ginecólogo para conversar con nosotros sobre este tema. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, la doctora Dania Torres y todo un equipo en Teleradio América. Gracias. Gracias.